Muy buenos días para todos. ¿Cómo me les va? Me alegra volver a ver a muchos que hace tiempo no veía. Y por la gracia del Señor, pues nos reunimos hoy para abrir las escrituras. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos venido ya varios meses profundizando un poquito en cada capítulo, hablando de un tema bien especial. Habíamos quedado más o menos en el capítulo 23, acuérdense, hablando de la conversión del apóstol Pablo, cómo fue antes, cómo fue durante y cómo fue después de tener un encuentro con Cristo. Y acordémonos que estábamos en un contexto de sufrimiento, de aflicción. Pablo estaba siendo apresado injustamente. Se le estaban acusando de unos delitos que él no cometió dentro de la ley judía. Y Pablo, aunque no perdió la vida porque lo querían matar, Pablo realmente en ese momento estaba tal vez angustiado. Y mirando el capítulo 23 y 24, que es lo que vamos a ver hoy, y no vamos a leer dos capítulos de la Biblia, yo buscaba, pensando en estos capítulos, bueno, quiero enseñar sobre los dos, qué cosa tienen en común estos dos capítulos. Cuando Pablo está delante de unos jueces que van a dictaminar si él es inocente o culpable. Quiero invitarlos al capítulo 23. Y hoy la prédica se resume en un versículo, pero es un versículo en el cual podemos profundizar mucho. Capítulo 23, versículo 1 en su Biblia. Capítulo 23, versículo 1. Dice así: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y quiero que miremos en el capítulo 24, versículo número 16. Más adelante, en la hojita tal vez siguiente, dice, capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y hay una palabra en común en estos dos versículos. ¿Cuál era? Conciencia. Conciencia. Y la enseñanza de hoy va a tratar de la conciencia y vamos a hacerla más o menos en dos partes. Yo les quiero contar un poquito de qué se trata la conciencia bíblicamente, en lo que entendemos en la Biblia, cómo nos expone qué es la conciencia. Y en la segunda parte vamos a aplicar un tema a la conciencia del que nos está hablando Pablo. Él utiliza un verbo aquí en el capítulo 24, 16. Procuro. O sea, él ejerce una acción sobre su conciencia. Y no es la única vez que Pablo va a hablar de la conciencia. Pablo habla mucho de la conciencia. En el Nuevo Testamento hay una palabra para conciencia, pero en el Antiguo Testamento el pensamiento hebreo no tenía una palabra para conciencia. Tenía más bien una palabra para el corazón, para lo que hay en el ser interior. Y todos de alguna manera tenemos alguna idea de qué es la conciencia. Pablo, se lo quiero leer, por ejemplo, en Primera de Corintios 4:4, le dice también a los corintios en su carta, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y en la segunda epístola, por ejemplo, también de Pablo a los corintios, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, para Pablo va a ser muy importante eso que hay dentro de él, que él llama conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Preguntemos.
¿Qué es la conciencia? Sin lugar a dudas es una facultad que hay en cada hombre, creyente o no creyente, una alarma, una luz que le dice cuando algo está mal o cuando algo está bien. Y tal vez la primera idea de conciencia, si usted se remonta ya a Génesis, capítulo 1, creación del hombre de alguna manera general, capítulo 2, creación particular del hombre, con más detalle nos cuenta quién es el hombre, cómo fue creado y qué mandamiento le dio Dios. Por allá en Génesis 2:17 habla del Señor diciéndole a Adán, oye, hay un mandamiento, la Biblia de Adán tenía un versículo, no comerás este árbol, de todos los demás podrás comer. Capítulo 3, pero la serpiente era astuta. Y llega la caída del hombre. Y fíjate, lo primero que reacciona en el hombre, aún caído, aún cuando se ha cumplido la promesa de Dios, si comes de ese árbol, ciertamente morirás, morirás. Pero un reflejo de todo lo que Dios había puesto en el hombre quedó ahí plasmado en lo que podemos llamar conciencia. Génesis 3:7 dice, entonces fueron que abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y algo se prendió dentro de ellos. Fueron abiertos los ojos, conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Una acción. Cosieron hojas de higuera e hicieron delantal. Hay algo sensible en el corazón del hombre, de cada uno de los hombres, que llamamos conciencia, que determina, que muestra y que todos de alguna manera hemos experimentado. Pero ¿sabes qué es realmente algo bastante triste, por así decirlo? Fíjate dónde se ha enfocado todo el ataque de Satanás. Porque la conciencia tiene una característica fundamental. Puede ser moldeada. ¿Se ha dado cuenta de eso? La conciencia puede ser moldeada. Todas las cosas de la crianza, de cada una de las personas, de la cultura en que viven, de todo lo que esa persona recibe, va moldeando su conciencia. Y estoy hablando de los hombres en general, tanto creyentes como no creyentes, son moldeados en su conciencia. Depende también mucho de la cultura. Por ejemplo, en nuestra cultura es mal visto, diríamos que es mala educación eructar, ¿cierto? Pero hay otras culturas diferentes donde eructar es un acto de admiración, de satisfacción, y las personas eructan. Nosotros no estamos en esa cultura. La conciencia de ellos no se despierta cuando tienen pesadez en su sistema y eructan, lo hacen libremente. Pero ¿por qué no eructamos nosotros cuando nos sentimos satisfechos? Porque nuestra conciencia se despierta y dice, uy, esto me va a dar vergüenza. Bueno, hay muchos desvergonzados que eructan porque su conciencia está cauterizada también. Porque de acuerdo, la conciencia, nos dice Pablo, primera de Timoteo, hablando de los falsos maestros, puede estar cauterizada. La conciencia la ha ilustrado muchos de los estudiosos de la Biblia como una gran ventana donde entra luz. Y que usted le pone el vidrio que quiera a esa gran ventana. Muchos le ponen un vidrio martillado que de alguna manera distorsiona la luz. Muchos le ponen un vidrio azulito que cambia de color la luz. Muchos le ponen un vidrio mucho más oscuro, tipo espejo, que reduce mucho el impacto de la luz sobre esa vida, sobre ese corazón. Pero muchos, y parte de nuestra cultura, y el ataque hoy a la conciencia de todas las personas de este país está siendo efectivo en lo que hemos visto en esta semana.
porque se ha dicho y se está diciendo a la conciencia de los hombres que matar una vida a los 8, a los 9, a las 10, a las 24 semanas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la gente se lo está creyendo. La cultura molda la conciencia. Para los que vivieron hace 20, 30 años, era de alguna manera inimaginable que alguien pudiera pensar que matar a su hijo estaba bien, que era un derecho que esa persona tenía de alguna manera. La conciencia, fíjate, se moldea. Y los creyentes, dice Romanos 2:15, Pablo hablando del evangelio, hablando del testimonio de la conciencia, dice que cada uno de los hombres tiene una conciencia que de alguna manera tiene una plataforma como un computador, como un PC. Una plataforma, un programa que Dios ha establecido ahí, que aún al hombre que no ha oído la palabra de Dios, al hombre que no conoce la Biblia, le dice que robar, que matar, que herir, es malo. Es malo. Tal vez esa persona no conoce a Dios, pero Dios dejó esa lucecita dentro de cada corazón para reconocer finalmente que hay un creador. Pablo lo pone como argumento junto con la creación de que nadie tiene excusa delante de Dios, de que nadie puede escapar y decir al Señor, Señor, tú no me dijiste, tú no me mostraste quién eras. El Señor le dirá en aquel día, tienes la creación que muestra la mano poderosa de Dios y tienes tu propia conciencia que muestra un punto de ética, un punto de moral y un punto de discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Todos los hombres de esta tierra tienen esa conciencia. Y mis hermanos, sus hijos y mis hijos, tal vez no son creyentes, no sabemos el tiempo del Señor en que serán, pero es responsabilidad de cada uno de los padres moldear esa conciencia con la palabra de Dios, aun si el Espíritu Santo no está en ellos, aun si ellos no han nacido de nuevo, aun si no ha habido una regeneración, una nueva vida, la conciencia de cualquier hombre puede ser moldeada y esto lo saben los que en este momento están dictando una serie de normas, de leyes, de ideologías que quieren moldear la conciencia para que lo que Dios dice que es malo y aún lo que está escrito en nuestro corazón que es malo, ahora digamos que es bueno. Ahí. Pero fíjate que la conciencia, que muchas veces se vuelve como una ventana sucia que no deja pasar la luz del evangelio, también puede en un creyente, aún en un creyente. Y Pablo dice, lo que está diciendo es, yo estoy revisando mi conciencia, estoy moldeando mi conciencia, ¿con qué? Instruida con la palabra de Dios, instruida con la doctrina de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea una alarma efectiva y una alarma eficaz. Para que me diga. Porque los mismos creyentes también podemos opacar nuestra conciencia. Y tal vez escuchemos 52 mensajes al año, pero si en este momento, mi querido hermano, la ventana de su conciencia está sucia, tal vez 52 mensajes al año sobre la palabra de Dios, no están haciendo nada en tu vida, porque usted ha opacado la luz de Dios, que de alguna manera no está dejando moldear su conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Primera de Juan 3:20, hablando de la conciencia del creyente, en mi opinión, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, y es la conciencia lo que hace, reprende nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el reto de Pablo para cada uno de los creyentes? Procura, dice el versículo 16 del capítulo 24 de Hechos,
procura tener una conciencia limpia, dicen algunas versiones, sin ofensa, una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y hasta ahí podemos terminar la predicación y nos vamos con un buen mensaje sobre la conciencia y listo, y podemos terminar ahí. Pero yo quiero que apliquemos el ejercicio a un tema. Entonces, si moldeamos nuestra conciencia por la palabra poderosa de Dios, tenemos que tener clara la palabra poderosa de Dios. Mire, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, y creo que es una tendencia de cada uno de los creyentes, entre los cristianos, es simplificar ciertos términos. Y tal vez, contándole, tal vez usted pueda decir si eso, si a usted no le ha pasado, lo felicito. Pero a mí me ha pasado, simplificamos ciertos términos de nuestra vida cristiana, tal vez ya por meses, por años, ciertos conceptos bíblicos. Por ejemplo, el concepto de salvación. Tal vez muchos podemos pensar que salvación, la salvación que ofrece Dios es ser librado del infierno. Y bueno, eso es en gran parte verdad. Parte de la salvación que ofrece el Señor en Jesucristo es que somos librados del infierno, pero no es lo único. Y muchos están buscando ser librados del infierno, pero no más allá. Están conformes con ser librados del infierno. Tal vez mucho más cercano es el concepto de fruto. ¿Se ha dado cuenta el concepto de fruta, de que un cristiano de fruto? A veces pensamos que ese concepto se trata, bueno, dar fruto es tal vez hacer ciertas cosas que tal vez antes no hacía, dejar de hacer ciertas cosas que ahora hago. Y bueno, el concepto de dar fruto en la escritura creo que es mucho más amplio y mucho más profundo de lo que tal vez esa definición puede regalarnos. El concepto de congregarse. Hablamos mucho de congregarnos, Hebreos 10, que no nos dejemos de congregar y pensamos que congregarse, bueno, es asistir a una reunión 2 horas el domingo, tal vez una reunión virtual o presencial entre semana, pero el concepto de congregarse es mucho más profundo que estar en un salón, estar en línea, en una plataforma de Zoom, mucho más que. Y pues no quiero por el tiempo, simplemente le quiero plantear esa error. El concepto de comunión, ¿se da cuenta el concepto de comunión? A veces lo simplificamos tanto que decimos comunión es, bueno, estar un ratito juntos y tomarnos un tinto y hablar de lo que está pasando y de Putin y de, bueno. El concepto de comunión aún es mucho más profundo, de comunión entre hermanos, aún de estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10. El concepto de servicio, a veces el concepto de servicio, pensamos, bueno, el concepto de servicio es que yo haga algo el domingo, no sé, barrer, hacer algo, predicar, y lo simplificamos y diluimos demasiado. Todos esos conceptos tienen una profundidad bien hermosa en toda la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algunos están de acuerdo conmigo. Los felicito. Y quiero que piensen en un concepto aún mucho más profundo. Y aquí lo quiero retar, y no sé, no me vaya a tirar la silla. Quiero retar su mente un poquito. El concepto de santidad. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Porque tenemos que amoldar nuestra conciencia a todos estos conceptos para que cuando esté o no en santidad, la conciencia me diga, no estás en santidad. O para que la conciencia me diga, bueno, vas en camino, la santidad, estás permaneciendo en la santidad. Y lo primero que le quiero decir, hablando de una conciencia alerta, lo primero es que una conciencia alerta sabe que no es la santidad. Porque aquí tal vez las palabras que le voy a decir necesitan un procesamiento,
Y lo primero que tal vez uno piensa cuando habla de santidad es vivir en pureza. Vivir en pureza, entonces, no tocar, no ver, si anda usted de novio, no toque a su novia, y si anda usted de novia, no deje tocar de su novio. Y suena bien, pero ¿es realmente eso la santidad? ¿Es realmente eso la santidad? Bueno, alguno diría, es parte de la santidad, pero yo lo quiero retar y le voy a decir, no, eso no es la santidad. Tal vez alguien pueda pensar, cumplir los mandamientos, tengo una lista aquí de todos los mandamientos, congregarse el domingo a las 8 de la mañana y lo que no debo hacer, quedarme en la casa viendo el partido. Entonces, un chuleo acá y X acá, ando en santidad. Pues también le quiero decir que tal vez cumplir los mandamientos y no me vaya, no quiero mover su corazón para pensar. Tal vez alguien pudiera pensar, tener una relación diaria con Dios, 6 de la mañana, abrir la Biblia, leer el devocional, leer el capítulo correspondiente, 10 minutos de oración, una cantidad de cosas y listo, chuleado, ando en santidad. Bueno, yo le quiero decir que tal vez eso tampoco es andar en santidad. Estar seriamente comprometido con el servicio en la iglesia, evangelización, discipulado, algún ministerio dentro o fuera de la iglesia. Usted podía pensar, bueno, si yo estoy en esto, y creo que es un gran engaño, si yo estoy haciendo esto, si estoy leyendo todos los días la Biblia para predicar el domingo, si estoy haciendo un discípulo en casa, siento que ando en santidad, y cuando no lo estoy haciendo, entonces no estoy andando en santidad. Y le quiero retar a uno más profundo. Santidad es hacer la voluntad de Dios. Y le quiero decir que santidad no es hacer la voluntad. Quiero retar su mente. Porque aquí estoy yo no quiero hacer esto, pero quiero vivir en santidad, entonces lo voy a hacer, me someto, le digo al Señor. Y quiero hacerle otra pregunta junto con la santidad. Si nuestro concepto de santidad es cualquiera de los anteriores, ¿será que un no creyente puede vivir en santidad? No me conteste. Piénselo ahí en su mente mientras yo me tomo un chorrito de agua. Si cualquiera de los que le acabé de nombrar, hay tal vez muchos, un no creyente lo podía vivir. Yo le quiero contar que hay muchos no creyentes que viven en lo que podríamos llamar pureza. Hay muchos creyentes que cumplen. Escúchame. Hay muchos no creyentes que, wow, leen la escritura. La gente que más técnicamente conoce la escritura en este mundo es gente no cristiana, no creyente. En su mayoría atea. Pueden leer la escritura en hebreo, pueden leer la escritura en griego, sin ningún problema. Pueden decirte qué significa una palabra. Estamos muy lejos de ellas, en mi caso. Pero ellos no. Si santidad es estar comprometido con el servicio a Dios, bueno, conozco testigos de Jehová que están seriamente comprometidos con el servicio a Dios. Hay musulmanes que están seriamente comprometidos con lo que creen que Dios, mucho mejor que yo. Y si la santidad, en definitiva, es solo hacer la voluntad de Dios,
hacen la voluntad de Dios mucho mejor que nosotros. Entonces, fíjate que el concepto de santidad se nos empieza a revelar de manera diferente. Entonces, ¿cómo un cristiano, cómo podemos decir que un cristiano vive en santidad? Y hay un versículo que me ha estremecido, bueno, siempre me ha estremecido, pero en este tiempo más, que es Mateo 7:21, si usted lo quiere buscar, o si no, pues yo le leo algo, tal vez lo ha oído. Dice Jesús, y me estremece porque habla a los predicadores. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y alguno me separará y me dirá, pero sí es que ahí dice que es hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué es la voluntad del Señor en este versículo? Míralo usted, tal vez lo pueda descubrir antes de que yo se lo diga. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, entonces eran creyentes, por lo menos nominalmente, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Y además de eso, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conozco. La voluntad de Dios tiene que ver con ese nunca os conocí. Ahí tiene la expresión voluntad de Dios, conocer. Ellos hicieron mucho para predicar, tuvieron que aprender la escritura de alguna manera. Ellos están de alguna manera, el Señor los está mostrando en el final de los tiempos. Ellos conocían la escritura, predicaban, hacían una serie de cosas, pero el Señor les dice, no, esa no era mi voluntad. Eso no es vivir en santidad. Santidad tiene que ver con conocer. Porque yo no te conozco a ti, dice el Señor. Y seguramente tú no me conoces a mí. ¿Y cómo le llama Jesús al ministerio de ellos? ¿Qué es lo que más me estremece a mí? Lo llama hacedores de maldad. Es un ministerio de hacer maldad. ¡Wow! Hubo gente dedicada ahí, tal vez toda su vida, estaban realmente sincerados, haciendo lo que creían que era la voluntad de Dios, pero le dice, otra versión dice, es un ministerio de iniquidad, de iniquidad. Entonces, es la persona más digna de conmiseración, de tristeza, alguien que está en esa posición. ¿Estamos de acuerdo? Es digna de conmiseración. Alguien que está engañada sobre la santidad como lo que hace, el fruto de su vida cristiana como lo que hace. Y acuérdate de Jonás. Jonás es el ejemplo perfecto de alguien que era un predicador. Y fíjate de Jonás, ¿cuál era su problema? Capítulo 1 de Jonás, el Señor le dice, Jonás, tienes que ir a Nínive y predicar. Jonás dice, Señor, yo no voy a ir allá. Se va absolutamente para otro lado. Nos dice más adelante en el versículo, capítulo 4, ¿por qué? Porque odiaba a los ninivitas. Los ninivitas eran sumamente crueles y tal vez habían, no sé, atentado contra su familia, contra él mismo, contra su pueblo. Y Jonás dice, no, yo a cualquiera le predico, pero a los ninivitas, esos son como de la para nosotros, son tremendos. Capítulo 2, Jonás es enviado por el Señor dentro de un gran pez y allí Jonás ora. Jonás ahora está siendo bueno. Pero ¿cambió algo en el corazón de Jonás? ¿Por qué se va en el capítulo 1? Se va lejos. Porque estaba pensando en él mismo, en lo que él quería. Capítulo 2, ¿por qué está orando al Señor ahora? Porque sigue pensando en él mismo, porque se va a morir dentro de la barriga de un gran pez. Bueno, el Señor lo libra, ahí tenemos el versículo, ahorita lo leía, mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. El Señor respondió, lo sacó de la ballena. Capítulo 3, se repite la tarea. Jonás ve a los ninivitas y ahora Jonás sí va y les predica. Y si Jonás se terminara ahí, podríamos decir
Bueno, hacer la voluntad del Señor es simplemente hacer lo que Él dice. Pero por eso existe el capítulo 4. Porque si existiera solo hasta el capítulo 3, diríamos Jonás cumplió. Pero capítulo 4 hay una confrontación porque Jonás está sumamente enfadado con Dios. ¿Por qué? Porque salvó a los niños. Y él dice en el capítulo 4, y no lo voy a leer, ustedes saben la historia, y él le dice, yo sabía que tú eres misericordioso, que dices que vas a hacer mal, pero de pronto te arrepientes, sigues arrepentimiento en los otros. En el capítulo 4, Jonás sigue pensando, ¿en quién? En él mismo. ¿Cambió algo de su corazón? Nada cambió. ¿Cambiaron sus obras externas? Sí cambiaron. Entonces fíjate que toda obra externa no necesariamente, y es lo que debemos moldear en nuestra conciencia, no necesariamente tiene que ver con que hay un cambio profundo en el corazón. Si usted se da cuenta y si usted empieza a ver en su corazón, yo he tratado de ver en el mío y cada vez me sorprendo más de las motivaciones dentro de mi propio corazón para hacer cosas buenas, para hacer cosas que digo, bueno, esto es de Dios, pero si miro profundo en el corazón, empiezo a ver culpa. Culpa es que usted se siente mal y hace algo porque se siente mal. Empieza a haber temor. Entonces empieza usted a hacer algo X, Y o Z que puede ser bueno. ¿Por qué? Porque le da miedo que le caiga un rayo. Le da miedo el castigo del Señor. Bueno, y podíamos hablar que en cierta parte podía estar bien temer al Señor de esa manera. Pero no es la esencia de la santidad. Alguien podía hacer cosas por su propio egoísmo. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hicieron algo que nadie les mandó. Ni siquiera Dios les mandó que ellos vendieran su terreno. En Hechos 5. No les mandó. Ellos oyeron que había un hombre, Bernabé, que estaba vendiendo su casa, y estaba ofrendando a la iglesia en un tiempo de crisis, que tiene todo un contexto histórico, porque ellos lo hicieron, no es un mandamiento ahora para nosotros. Y se dieron cuenta ellos de que, la iglesia los aplaudió a Bernabé. Y ellos dijeron, nosotros queremos un poquito de eso. ¿Cuánto cuesta? Bueno, un buen porcentaje de lo que vale nuestra casa, no importa, lo hacemos. Ellos externamente hicieron algo bueno, es como un iceberg. En un iceberg hay una parte que siempre se ve, y en lo profundo hay algo que no se ve. Y podemos hacer cambios arriba, superficiales, un cambio superficial. Pero debajo hay un deseo pecaminoso. Es más, puede haber un deseo legítimo. Dios nos ha creado con el deseo de aceptación. Queremos ser aceptados. Por eso hacemos muchas de las cosas que hacemos. Queremos ser aceptados. Queremos que la gente esté agradada con nosotros. Y por eso usted esta mañana se bañó, se peinó, se quitó la caña, se bañó los dientes, porque quiere ser aceptado. Y es un deseo legítimo que ha colocado Dios. Pero fíjate que ese deseo legítimo muchas veces se vuelve tan grande y tan insatisfecho en Dios que hacemos una locura por ser aceptados, por el que irán los demás. Mateo 6, entonces le dice el Señor, oiga, en Mateo 6, aparentemente trata de la oración, del ayuno, de la ofrenda, pero en Mateo 6, no me lo sé, entonces se lo quiero leer, Mateo 6, versículo 1. Porque este también me estremece. Mateo 6, versículo 1. Fíjate lo que dice. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el tema de Mateo 6. Y Jesús hace 3 ejemplos. En la oración, pues no hagas oración delante de todos. Pone el ejemplo Jesús para hacer aplaudidos los hombres.
Cuando des, dice ahí limosna, pero estamos hablando de ofrenda, no hagas tocar campana para que todos se den cuenta. Cuando ores, no hagas lo mismo. Recibirás recompensa de ellos. Tu deseo de aceptación tal vez será cumplido. Yo me preguntaba en este versículo, bueno, tal vez, y si usted mira en su corazón, se dará cuenta, bueno, tal vez usted está haciendo mucho de lo que hace en toda la vida cristiana para ser aceptado por otros y ser evaluado por otros y ser calificado por otros y decir buen siervo y fiel. Pero aún más profundo, ¿sabe qué es lo más grave? Usted puede estar haciendo la justicia delante de usted mismo. Tal vez usted es el primer espectador de su propia justicia. Y eso es estremecedor. Y nos recompensamos a nosotros mismos y decimos, cumplí, ando en santidad. Y cuando dejo de hacerlo me siento mal y no cumplí, no ando en santidad. Pero el deseo del corazón sigue intacto. Alguien ponía un ejemplo de un lobo enjaulado. Lo ponen al lado de muchas ovejas y simplemente meten el lobo en la jaula. ¿Le pasa algo a las ovejas con el lobo en la jaula? No. Pero ¿ha cambiado algo dentro del corazón del lobo? Definitivamente quiere echarle muela a las ovejitas. No ha pasado nada. Muchas veces, mis hermanos, nos pasan muchas cosas. Le ponemos una jaula. Hemos luchado con pecado sexual, le ponemos una jaula a la pornografía. Filtros en el computador. Para que no, y bueno, no digo que esté mal, pero es un cambio superficial. ¿Dónde está el problema? Dentro del corazón. ¿Eso lo puede hacer un no creyente? ¿Estamos de acuerdo? Y voy a esto, una conciencia alerta sabe que un poquito más qué es la santidad. Y yo le quiero dar esta definición de la santidad. No creo que sea la más perfecta. La santidad es el proceso que dura toda la vida, donde Dios progresivamente va cambiando los deseos más profundos de mi corazón. ¿Quién hace eso? Yo. Porque en todas las anteriores definíamos la santidad como algo que yo hacía, como algo que yo intentaba, como algo a lo que yo le ponía muchas ganas. Pero lo que vemos en la Escritura es que la santidad es todo un proceso que está llevando a Dios, que está llevando a cabo Dios. Yo no puedo salvarme. Creo que todos los creyentes del ala, llamémosla así, protestante, evangélica, como usted lo quiera llamar, sabemos que nadie se salva por las obras. Y sabemos que nadie se santifica por las obras ni por los esfuerzos. Pero nos cuesta mucho eso de nadie se santifica por las obras. Nos cuesta mucho eso en la realidad. Es fácil decirlo en palabras, nadie se santifica por las obras, pero en la realidad, fíjate que estamos constantemente esforzándonos en nuestro propio brazo. Y eso no significa que hay una medida de esfuerzo, pero no el esfuerzo en sí mismo, en tratar de sorprender a Dios. Le cuento algo. Usted no puede sorprender a Dios. Dios lo conoce perfectamente como usted. ¿No sería lo más fácil y lo más honesto decir a Dios, mira, este soy yo? Mira todos estos deseos que entre más escarbo en el corazón, me doy cuenta de que ahí están. Porque le pregunto, ¿cuál es nuestro mayor deber como cristianos? Esa es otra pregunta de esas que ponen una mitad. ¿Cuál es el mayor deber
como cristiano? Bueno, podemos hablar de lo mismo: servir, evangelizar, obedecer, leer la Biblia, orar, hacer la voluntad de Dios, intentar no pecar. Pero mis hermanos, nuestro mayor deber como cristianos es disfrutar a Dios, es deleitarnos en Dios. Es que no haya un mayor placer en cada una de nuestras vidas que estar con Dios. Y aparentemente eso suena muy filosófico, pero le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué es lo principal? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor le dijo: sencillo, ámame, ámame, ámame. Y aquí lo que vemos es que amar, ¿de qué se trata? Cuando tú amas algo, ¿por qué lo amas? ¿Sí? Porque te deleitas en eso. Por eso hay gente que vive loca, loca, y yo me sorprendo por su equipo de fútbol. ¿Quién los obliga a ir a un estadio, a hacer una fila allá afuera, a pagar una cantidad de plata, a comprarse una camiseta de 200,000 pesos para ver jugar al Tolima? Ah, Paola es del Tolima. ¿Mm? Muy bien. Bueno, a Millonarios. Pero porque ellos van ahí, algunos le han puesto una pistola y bueno, tienes que ir. Ellos ven en eso. Y no digo que esté mal hacerlo, no estoy hablando de eso. Hablo solamente de que el amor es una respuesta. A veces a mí, y bueno, lo hemos enseñado, hablando del amor es una decisión. Y a mí ese concepto me tranca en el corazón, porque llevarle a mi esposa por la mañana temprano el desayuno flores cuando, bueno, yo no lo disfruto, tal vez ella lo disfruta más que yo, bueno, y podríamos hablar mucho de eso, pero el amor es una respuesta de cuando tú ves algo hermoso. No puedes dejar de verlo. Entonces hay muchos carros en la ciudad, pero si tú ves un Ferrari F40 andando en la calle, lo oyes cómo suena ese motor. A los que nos gustan y nos deleitamos en algo en los carros, no podemos dejar de mirarlo. Después de mirar 12,000 taxis pasar, ves un Ferrari. ¿Y qué tienen? 4 ruedas, un motor, pero es algo hermoso. ¿Qué pasó en la conversión de Pablo? Él veía hermosas muchas cosas, pero cuando sus ojos fueron abiertos, vio algo supremamente más hermoso, que fue el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cuál es nuestra lucha de cada día? Y fíjate que la tentación, ¿qué es? La tentación, nunca somos tentados por algo en lo que no nos deleitamos, ¿no? Nunca somos tentados. La tentación siempre viene ofreciendo que deleite, placer, disfrute. ¿Mm? Para el hombre que es tentado por el cuerpo de las mujeres, de otras mujeres que no son su esposa, ¿por dónde viene? Porque es placentero verla. Y muchos se quedan, o nos quedamos ahí viéndola, porque hay algo en nosotros, un deseo, que sabemos que está mal, pero nos deleitamos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? Que ese deseo sea cambiado por algo muy superior, de mucha más satisfacción. El Señor le dice en el libro de Jeremías a ellos: miren, ustedes hicieron 2 cosas mal. Jeremías 2:13, anótelo. No lo voy a leer. 2 cosas mal. Me dejaron a mí la mayor satisfacción que puede tener un hombre, para la que ha sido creado un hombre, y se deleitaron en qué? En vasijas que no quitan la sed. Todo pecado finalmente, ¿qué es? Un cambio, ¿sí o no? En el creyente es un cambio, es cambiar algo sumamente satisfactorio como es Dios por algo que ofrece
Entonces, ¿qué es la codicia, por ejemplo? Alejarnos de Dios, ¿m? Para buscar que mayor deleite en tener más cosas. ¿Sí o no? ¿Qué es la amargura? Alejarnos de Dios para deleitarnos en tener placer en la venganza. ¿Qué es la ansiedad? Alejarnos de Dios para deleitarnos en el control de las cosas. Quiero tener todo bajo control. ¿Qué es el orgullo? Alejarnos de Dios para deleitarnos en nosotros mismos. Y eso le puede pasar a un creyente aún haciendo las cosas que hace. Puede deleitarse en lo que hace, como le pasó a Jonás, como le pasó a Ananías, como le pasó a Zafira, al mismo Sansón. No es algo ajeno al hombre, al mismo David. A veces idealizamos a todos los hombres de la Biblia, pero creo que aún el mismo Pablo, claro, luchaba con todas estas cosas. Pero fíjate, Moisés, por allá el libro de Hebreo nos dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo que, por mayores riquezas, Moisés dijo, comparo esto con esto y prefiero esto porque me deleita más, me llena más de felicidad, de placer. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, para continuar, la pregunta es, entonces, ¿cómo crezco en santidad? Mi hermano, yo creo que hay una sola clave. Así como tu salvación vino por la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio estaba muy enfocada a tu conciencia, a que tu conciencia que pensaba, no necesito a Dios. Dios, bueno, puede ser algo ideal, pero no lo necesito. El Evangelio te cambió por el poder del Espíritu Santo a decir, es lo único que necesito ese Salvador. ¿Cómo cambiamos? Bueno, hermano, predícate a ti mismo el Evangelio cada día que estés en esta tierra. Es lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Bueno, tú haces muchas cosas, pero has perdido lo principal, tu primer amor. Y el Evangelio básicamente, ¿qué dice? ¿Qué dice el Evangelio? Sencillo. Yo soy un gran pecador y Jesucristo es un gran salvador. Yo soy un gran pecador. Y si tú todos los días miras y adiestras tu conciencia para que sea alerta y te muestre en el poder del Espíritu Santo también que actúa, y te muestre no lo que haces, no lo que hago, sino por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Y se van a evidenciar, creo mis hermanos, se van a evidenciar muchas motivaciones erróneas para hacer. ¿Y eso quiere decir que perdamos la salvación? No, tú eres acepto en el amado, dice Efesios, eres aceptado no por lo que hagas o dejes de hacer, has sido aceptado por quién, por lo que hizo Jesucristo. Eres completamente aceptado. Y a veces los creyentes nos hemos dejado moldear la conciencia para decir, no, el Señor está bravo conmigo porque no fui a la iglesia o llegué tarde. No, no, no. Es religión, mis hermanos. Hemos sido aceptados en el amado. No puedes sorprender más a Dios ni de alguna manera que Dios esté más contento contigo porque no lo hiciste tú. Lo hizo Él en una cruz. Lo hizo Él en una cruz. Entonces es una conciencia siempre moldeada por el Evangelio, cada día. Mis hermanos, cada día moldeada por el Evangelio. Oremos, démosle gracias al Señor. Nuestro Padre, tú conoces cada corazón en esta mañana, sabes lo que hay. Sabes nuestra vida tan perfectamente mejor que nosotros. Sabes que en lo profundo de mi corazón no soy digno.
de estar aquí. Pero yo te pido por mí, por mis hermanos, que nuestra conciencia, la que nos alerta de lo que está bien y lo que esté mal, esté muy bien calibrada, Señor. Y nos has dado también esa responsabilidad de procurar tener una conciencia limpia delante tuyo y delante de los hombres, Señor. Y la has puesto ahí para ser un instrumento de ayuda y de alerta, Señor, para mostrarnos lo cochino que está en nuestro corazón, pero para mostrarnos tu gracia siempre grande, de que no necesito luchar, intentar para complacerte a ti, porque tu Hijo, el que tú enviaste, lo hizo absolutamente todo. Pero hoy anhelamos, Señor, que cambies profundamente el corazón día a día de cada uno de nosotros. Y entre nosotros, si hay alguien que no te conozca todavía, que tú cambies el corazón, eres tú el que hace la obra. En vano trabajamos, Señor, si tú no trabajas. En vano edificamos si tú no edificas. Te necesitamos tanto, Señor. Y queremos depender tanto de ti, Señor. Y por eso ponemos nuestros deseos, Señor. Todos esos deseos por los que hacemos buenas y malas cosas, Señor. Para que tú los cambies, para que haya un deseo sobre todos los demás. Hay una felicidad y un deleite sobre todo lo demás. Estar en tu presencia todos los días, Señor, en cada segundo, en cada minuto, Señor. Yo te pido por esta congregación de hermanos que hemos sido, Señor, salvados por tu gracia, para que esa obra, Señor, que la estés haciendo, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Claro, Señor, necesitamos más de ti, Señor, menos de nosotros. Damos gracias por este tiempo hermoso en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.